Estado estudiando la carta a los hebreos. Es una carta, ¿verdad?, que fue escrita en el primer siglo y una carta en la cual en verdad nosotros no sabemos quién la escribió. Muchas personas se la atribuyen al apóstol Pablo, pero yo no soy una de ellas. Así que no sabemos exactamente quién escribió la carta, pero fue escrita a una congregación judía en el primer siglo. Y fue escrita en un periodo de tiempo donde los judíos todavía tenían el templo de Jerusalén. Los judíos todavía tenían la economía del pacto mosaico, ¿verdad? Todavía, y estaba activa esa economía. Todavía ellos festejaban sus fiestas religiosas. Todavía ellos iban al templo y hacían sus sacrificios, y estaban los sacerdotes, ¿verdad?, que ministraban al pueblo delante de Dios y de cuenta de Dios, ¿verdad? Ellos mediaban hacia el pueblo, ¿verdad? Entonces todo esto estaba ocurriendo, pero habían judíos que habían profesado creer en Jesús, se habían convertido, ¿verdad? Y al convertirse a Jesús, a poner sus ojos en Jesús, delante de sus compatriotas judíos, ellos se han hecho blasphemers, ¿verdad? Blasfemos a los ojos de sus compatriotas. Muchos de ellos habían sido expulsados de las comunidades judías que habían pertenecido toda su vida. Muchos habían perdido sus propiedades, habían sufrido persecución activa por parte de quienes rechazaban a Jesús, romanos y judíos. Y debido a su fe en Jesús estaban en constante amenaza por su sustento. Y esta amenaza constante de romanos y judíos los lleva a ellos, algunos de ellos, al punto de cuestionar su confesión. Habían creído en Cristo, estaban siguiendo a Cristo, adorando a Cristo, pero de repente comienzan a pensar, bueno, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué vamos a ponernos en una posición tan difícil cuando nosotros que somos judíos, que somos el pueblo de Dios, cuando nosotros que somos aquellos que Dios se presentó, verdad, en aquel monte y nos dio su palabra, nos dio su ley y nos dio sus instrucciones? ¿Por qué nosotros nos vamos a poner en una situación tan difícil cuando nosotros podemos adorar a Dios, podemos seguir a Dios, podemos obedecer a Dios, todas sus ordenanzas de sacrificios, de fiestas, de lavados que Dios les había exigido? Y ahora, ¿por qué vamos a dejar eso atrás y seguir a Jesús cuando el resultado del seguimiento de Cristo es una persecución horrible? Y nos dice el escritor hebreo, ¿verdad? Ya nos ha dicho por varios capítulos, estamos hoy abriendo el capítulo 6, y nos ha dicho por varios capítulos que ellos se estaban alejando de Cristo, que ellos estaban descuidando la gran salvación que tenían, ¿verdad? Que su dominio de la alegre y celosa esperanza se estaba desvaneciendo, que ellos estaban corriendo el peligro de caer en un corazón de incredulidad, como sus antepasados, ¿verdad?, en el desierto. Sus corazones se están endureciendo a la verdad de la palabra de Dios. Su conversión está perdiendo su urgencia espiritual. Sus orejas se están volviendo opacas. Se han vuelto flojos, dice el escritor. Se han vuelto flojos al aprendizaje. No quieren aprender más. Hay una falta de comprensión del mensaje de justicia, dice. Y vimos la semana pasada como resultado, están perdiendo su deseo de avanzar hacia la madurez. De hecho, en lugar de ser maestros de la palabra y vivir de la carne del evangelio, eran bebés bebiendo lechita espiritual. Necesitaban que una vez más se les enseñara las enseñanzas principales, elementales. Y esta es la condición que
sobre ellos y la iglesia. Y mis hermanos, esta es la condición de muchos de nosotros en la iglesia de hoy, ¿verdad? Hay una falsa sensación de seguridad en la iglesia estadounidense de hoy, que piensa que siempre y cuando que participemos con moderación en algunas de las actividades de la iglesia y que sigamos, ¿verdad? Algunos principios elementales, que estamos bien con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué ser un Jesus freak? ¿Cómo diríamos eso, Alex? Un loco. ¿Para qué ser un loco de Jesús, verdad? ¿Para qué seguir a Jesús con tanta fuerza, ¿para qué? ¿Para qué ser un fanático? ¿Verdad? Y nosotros creemos muchas veces que simplemente podemos tener una fe nominal en Cristo y seguir de nuestra propia manera. Pero mis hermanos, la vida cristiana, como aprendimos la semana pasada por el pastor Jonathan en Hebreos 5, de 11 al 12, la vida cristiana es una vida de dependencia en el Evangelio. Es una vida de saturación del Evangelio, ¿verdad? Es una vida de canalizar todo a través del marco del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y del regreso de Jesús. Pero muy a menudo Jesús simplemente se convierte en un complemento de las muchas formas en que buscamos la justicia que instintivamente sabemos que necesitamos grandemente. Todos nosotros sabemos que necesitamos justicia, todos. Todos sabemos que hay algo malo dentro de nosotros, que hay algo que no está bien. Y buscamos esta justicia en muchas cosas. Y muchas veces simplemente cogemos a Jesús y lo añadimos a todas las diferentes maneras que buscamos esa justicia propia. En el caso de los hebreos, buscaban agregar a Jesús a toda la ley mosaica. Y al hacerlo, en lugar de madurar, se estaban alejando de él. Amados, Jesús no puede ser un complemento para tu autodependencia. Jesús no puede ser un complemento para tu justicia propia. Jesús no puede ser un complemento para tus proyectos de autojustificación. Jesús es el gran sumo sacerdote designado por Dios, que media en nombre de los hombres para Dios y en nombre de Dios para los hombres. No hay justicia para nosotros afuera de Jesús. Nosotros no traemos nada a Dios que sea aceptable ante Él, a menos que sea traído en Jesús. Entonces este escritor hebreo está pidiendo a su audiencia que considere a Cristo, que considere cuán superior Él es a todo aquello que ellos están tratando de volver. Así que deja de volver a todos esos principios elementales y recurre a Cristo. Y en nuestro texto esta mañana Él nos alienta y nos advierte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que correr a Cristo? ¿Por qué tenemos que madurar en Cristo? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como al arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renuevan sus arrepentimientos aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero.
y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, se recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que por su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra nos ayude, Señor, a ver a Cristo y a madurar en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay una historia del gran evangelista D.L. Moody, ¿verdad?, que fue muy popular en su época. Una historia que él, cuando él predicaba, él contaba y era muy popular. Y esa historia dice que un día, cuando D.L. Moody estaba caminando por la calle, se le acercó un borracho que estaba tambaleando, ¿verdad? El hombre está tambaleando y se le acerca a D.L. Moody, ¿verdad? Y le dice estas palabras a D.L. Moody: Señor Moody, soy uno de tus viejos conversos. A lo que Moody respondió: debe serlo, porque ciertamente no eres uno del Señor. Yo encontré esa historia un poco chistosa, pero en nuestro texto, el escritor hebreo está lidiando con algo similar, con algo parecido a la misma naturaleza que lo que Moody lidió en ese día cuando habló con ese borracho. El pastor hebreo está tratando con hombres y mujeres que profesan creer en Jesucristo, pero que están estancados. Están paralizados en su búsqueda de la madurez cristiana, y el resultado final es mucho peor que un borracho tambaleando en la calle. El resultado final para algunos de estos hebreos profesantes de la fe cristiana es un abandono completo de Cristo. O sea, usted puede ser cristiano y tener un lapsus de juicio, ¿verdad? Usted puede ser cristiano y tener un lapso de juicio que termina tropezando borracho en la calle. Pero no puede ser cristiano y abandonar a Cristo como su esperanza de justicia. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está tratando en nuestros versículos. A ellos se les ha enseñado el significado de los principios elementales de la revelación de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Lo vimos que en el capítulo 5, en el versículo 11, ¿verdad? En otras palabras, les habían enseñado todas las formas en que su Biblia, que era el Antiguo Testamento, señalaba a la persona y la obra de Cristo. Sin embargo, en lugar de pasar de estas cosas elementales a lo perfecto que es Cristo, todavía estaban atrapados en su antigua forma de interpretar la revelación de Dios. Y el escritor hebreo les dice: oye, tienen que crecer, tienen que madurar. ¿Cuánto tiempo más seguirán ignorando lo que se les ha señalado?
Les dijo la semana pasada, yo estoy tratando de enseñarles estos conceptos profundos del cumplimiento perfecto de la ley por parte de Jesús y de todos los requisitos como el perfecto y completo mediador, profeta, sacerdote y rey. Pero a ustedes les está entrando por un oído y les sale por el otro oído porque no quieren dejar de ir a esos principios elementales. Déjenme ilustrarles eso un poco. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan cómodo con algo que simplemente se aferra a él, a esa cosa, aunque tiene versiones mucho mejores disponibles? O sea, se niega a deshacerse de algo y cambiarlo por algo mucho mejor. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y entre más viejo me pongo, más me pasa. ¿Verdad? Yo estaba así con mi teléfono de Motorola Razr. ¿Ustedes se acuerdan de ese teléfono? Ese era mi teléfono. Mi teléfono Motorola Flip Razr Phone, baby. ¿Verdad? Era lindo, podía tomar fotos, podía textear, ¿verdad? Podía contestar llamadas, o sea, tenía muchos features muy buenos. Pero en junio del 2007, Apple sale con el iPhone por primera vez. Y cuando Apple sale con el iPhone por primera vez, todo el mundo fue corriendo a los centros de Apple a comprar el iPhone. Y por donde quiera que yo iba con mi flip phone, la gente me decía, óyeme, pero consíguete un iPhone, que el iPhone es mucho mejor. Prácticamente tienes una computadora en tus manos, puedes ir al internet, puedes hacer esto, puedes mandar correos electrónicos, puedes ver todo tipo de cosas, ¿verdad? O sea, todos estaban diciéndome, José, cambia tu teléfono por algo mejor. Pero yo no. Yo me quedaba con mi teléfono Motorola. Es más, me tomó unos años cambiar. No fue hasta que salió el iPhone 4 que conseguí uno. ¿Ves? Yo estaba atrapado en las viejas formas, renunciando a todos los grandes beneficios que me ofrecía el nuevo teléfono iPhone. De la misma manera, mis hermanos, este público hebreo está atascado en sus viejas costumbres, sin perseguir la madurez en el abrazo holístico de la salvación que Cristo había logrado para ellos. Y amados, este sigue siendo el caso para muchos de nosotros. Es posible que no tengamos el templo, que no tengamos los sacrificios de animales, las fiestas, ¿verdad?, religiosas, los sacerdotes y toda la economía del antiguo pacto mosaico, pero a menudo no pasamos de relacionarnos con Dios sobre la base de nuestro desempeño a la ley y a la madurez de relacionarnos con Él sobre la base de Cristo, el perfecto, justo por nosotros. Y muchas veces estamos como José Prado con su flip phone, tratando de nuestro desempeño de guardar la ley como la manera en la cual nosotros nos relacionamos con Dios, en vez de botar el flip phone y coger el iPhone, que viene siendo Cristo, el que ya obedeció completamente a la ley por mí. Mis hermanos, no podemos nosotros elegir porciones de la salvación de Cristo y luego mezclarlas con nuestras viejas formas de hacer las cosas, sino que debemos abrazar todo lo que es Cristo. Debemos abrazar, como dice aquí, ¿verdad?, holísticamente, completamente,
toda la madurez que es nuestra en Cristo Jesús. Así que aquí está la pregunta directiva para nosotros en esta mañana. ¿Por qué debemos madurar en el abrazo holístico de la salvación que ofrece Jesucristo? 3 cosas, como todo buen pastor bautista. Número 1, es la voluntad amorosa de Dios para sus hijos. Es la voluntad amorosa de Dios para sus hijos. Miren el versículo 1 lo que dice. Dice así: por eso, o sea, por todo lo que les he dicho, ¿verdad? Que están duros de oír, ¿verdad? No quieren escuchar, no están aprendiendo, están estancados en los mismos principales elementales del viejo pacto, no quieren venir a Cristo. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Mis hermanos, esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Yo les dije hace poco, ¿verdad? Yo no he encontrado mayor alegría en mi corazón como padre de 4 hijos. Mayor alegría que cuando yo veo a mis hijos madurando. Mi hija Isabel y mi hijo Sebastián se están volviendo tan grandes y tan maduros. Y no solo físicamente, sino también en sus corazones. A veces los escucho hablar, ¿verdad? Y escucho sus conversaciones y su forma de pensar sobre el mundo, ¿verdad? Su forma de pensar sobre el pecado, sobre lo que ellos ven. Y a veces yo me quedo asombrado recordando cuando ellos eran bebés y yo los cargaba. Porque su mente ha avanzado tanto. Escúchenme, tu Padre Celestial anhela verte madurar. En nuestro texto lo está ordenando, y no solo lo está ordenando, pero al mismo tiempo nos muestra el camino. El camino es dejar atrás los principios elementales y avanzar a Cristo. Ese es el camino que Dios nos da. Ahora, estos versículos plantean una pregunta muy importante que debemos entender. Porque vimos la semana pasada en el versículo 12 del capítulo 5 que Él les dice que aunque para este momento ya deberían de ser maestros, ellos ahora necesitan a alguien que les enseñe nuevamente los principios elementales de la revelación de Dios. Pero ahora aquí en el capítulo 6, versículo 1, nos dice que dejemos atrás esos principios elementales. Ahora, ¿se está contradiciendo el hombre? ¿Tendrá algún problema mental? ¿Qué le pasa? No se está contradiciendo para nada. Sino que, en otras palabras, ellos necesitan aprender los conceptos básicos sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Él nos da una lista de estos conceptos básicos. Pero ellos necesitan reconocer que esos conceptos básicos eran sombras, eran señales a lo perfecto, a lo maduro, a lo real, que es Cristo Jesús. Entonces, en vez de simplemente que nos enseñen los principios elementales y nosotros nos quedemos estancados ahí tratando de seguir esos principios, en vez de seguir a Cristo, el punto es ese: nosotros tenemos que aprender que esos principios elementales simplemente son sombras y señas que nos apuntan a algo real, y lo real es Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Esta es nuestra madurez. Mis hermanos, el escritor hebreo les está diciendo a estas alturas que todos ustedes deberían saber esto y deberían enseñarlo a otros. En cambio, lo que están haciendo es que todavía están enseñando la palabra de Dios sin Cristo. Presentan los principios del Antiguo Testamento sin Cristo.
sin Cristo ser el objeto, sin Cristo ser la sustancia. Entonces toman el Éxodo, por ejemplo, y la entrega de la ley y los profetas y los reyes y todas sus formas antiguas, y en lugar de esas cosas que los lleven a Cristo como deberían de ser, están atrapados en ellos sin comprender adecuadamente su función para llevarlos a Cristo. Nosotros todavía vemos eso en nuestro día. Todavía vemos eso en nuestro tiempo con predicadores que toman la narrativa del Antiguo Testamento y la enseñan como Dios. Ellos enseñan, mira, así es como tienes que complacer a Dios. Así es como tienes que apacentar a Dios. Y se olvidan de Cristo y dicen ser cristianos. Predicadores cristianos que se paran y comienzan a predicar el Antiguo Testamento y te enseñan todas estas reglas que tienes que seguir y se olvidan de Cristo. Entonces el escritor hebreo nos dice que Cristo es donde encontramos la madurez. Una pregunta: ¿qué nos impide madurar? 3 cosas rápidas. Falta de Cristo. Miren, el versículo 1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Quiero ilustrar esto para ustedes. ¿Alguna vez han ido a Orlando? Digo Orlando porque es lo más cercano, ¿verdad? De vacaciones. Mi esposa y yo ahí fuimos para nuestra lucha de miel. Lucha de miel. Wow. Nuestra lucha de miel. Nuestra luna de miel, ¿verdad? No fue una lucha, mi amor. Nuestra luna de miel y durante los niños, ¿verdad? Van creciendo, uno va a Orlando constantemente. Y a cada rato los niños te preguntan: ¿ya estamos ahí, papi? ¿Ya estamos ahí, papi? ¿Verdad? Y uno comienza a ver todas las señas. Y comenzamos a ver y vemos Orlando, 95 millas. Vamos a ponerle aquí un poquito más, ¿verdad? De repente Orlando, 65 millas. Orlando, 35 millas. Y de repente nos ponemos alegres porque vemos esa señal que dice: bienvenidos a Orlando, las próximas 5 exits, whatever, ¿verdad? Ustedes se imaginan si en ese momento nosotros nos pusiéramos al lado de la carretera, nos apoyáramos del carro, ¿verdad? Y nos tomáramos fotos ahí con la señal: llegué. Y nos quedáramos ahí, en vez de seguir a la ciudad, al hotel, al resort, a los parques, a lo que sea. ¿No sería eso ridículo? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros tomamos las sombras del Antiguo Testamento, las señales del Antiguo Testamento, y nos quedamos estancados en esas sombras, en esas señales, en vez de seguir a Cristo. Esas señales apuntan a Cristo de la misma manera que las señales en el Turnpike apuntan a Orlando, pero esas señales no son Cristo. Al igual que las señales de Orlando no son Orlando. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a Orlando. Y eso es lo que hace falta aquí. Ellos estaban mirando todas las sombras de la antigua religión y no avanzaban a Cristo. Así que hay una falta de Cristo. Número 2, una falta de humildad. Dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, no solo hay una falta de Cristo en su dieta, sino que también hay una falta de humildad. Porque están poniendo nuevamente una base, ¿verdad?, por la cual ellos se relacionan con Dios. Y el escritor hebreo nos da elementos de la base que están tratando de volver a colocar. Y esos elementos son arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Déjenme decirles, estos elementos no son elementos cristianos simplemente. O sea, no son elementos que son particulares solo para los cristianos.
Estos son elementos que los judíos practican hoy en día. Pero estos son elementos que apuntan a Cristo. Cristo es nuestro fundamento del arrepentimiento. Él ha limpiado nuestra conciencia de las obras muertas. Él es el Dios en el que ponemos nuestra fe. Él es el verdadero lavado de rituales, señalando que ahora nos ha bautizado en su cuerpo por su espíritu. Jesús es nuestra unción, que la imposición de manos señaló como Él nos ha ungido por su espíritu. Jesús es la resurrección de los muertos. Y nos ha resucitado, nos ha levantado con Él mismo. Y Él es el juicio eterno de Dios que fue consumado en la cruz del Calvario. Dios juzgó el pecado mío ahí en esa cruz, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo voy a poner esa otra fundación? Si Cristo es mi fundación. ¿Sabe por qué? Porque somos hombres y mujeres arrogantes y sin humildad. Preferemos exaltarnos nosotros mismos. Preferemos darnos un pat en la espalda y decir: mira qué justo soy yo, como yo mantengo la ley, mira mi fidelidad. En vez de cantar tu fidelidad, deberíamos de cantar: mi fidelidad es grande. Porque somos tan soberbios que ponemos otro fundamento que no es Cristo. La otra cosa que hace falta es falta de dependencia. Miren el versículo 3, dice: así procederemos si Dios lo permite. El escritor los alienta a ellos y a nosotros, recordándonos a todos que estamos juntos en esto, ¿verdad? Él dice: así procederemos, o sea, nosotros juntos vamos a seguir adelante. Pero él dice: si Dios lo permite. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo aquí que nosotros queremos salir adelante, madurar, y Dios nos va a parar de hacerlo. No. Lo que esto significa es que nosotros dependemos de Dios para madurar, mis hermanos. La obra de salvación es de Dios. La obra de santificación es de Dios. Depende de Él que nosotros maduremos. Si nosotros obramos fuertemente, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? Que él obraba fuertemente con todas sus fuerzas. No con las fuerzas suyas, pero las fuerzas de Cristo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros dependemos de Él. Así que vemos aquí por qué es importante que nosotros persigamos esta madurez, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios para sus hijos. Número 2, porque es la advertencia amorosa de Dios para el mundo. En el versículo 4 y 6 nos dice que es imposible que renueven sus arrepentimientos aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado las buenas palabras de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Ahora, estos son unos de los versículos más controversiales de las Escrituras. Uno de los versículos que pudiéramos pasar, creo, días y días explicando y tratando de exponer estos versículos. Y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Pero lo que estamos viendo aquí, iglesia, es que nosotros no podemos sentarnos día tras día, semana tras semana, en este lugar sin ser afectados por la palabra de Dios. No podemos nosotros sentarnos aquí
y que se nos explique, ¿verdad? Los principios elementales de Cristo, que se nos explique, que se nos haga las conexiones a Cristo, que vengamos y que nosotros recibamos la palabra de Dios, que nosotros comamos del pan que representa su cuerpo que fue quebrantado, que nosotros bebamos, ¿verdad? De la copa que representa la sangre que fue derramada por nosotros, que nosotros veamos las bellezas del reino venidero, ¿verdad? A través de la iglesia de Cristo, y que nosotros sigamos rechazando y rechazando esa bendición y no yendo a Cristo. Dice aquí que es imposible que puedan arrepentirse. Mis hermanos, esto no está hablando de una pérdida de salvación. Como nosotros podemos ver en las Escrituras, nosotros vemos tantos ejemplos de hombres y mujeres, ¿verdad?, que de alguna manera u otra rechazaron a Dios, pecaron contra Dios, mas sin embargo Dios los salvó. Nosotros vemos al rey David, ¿verdad?, quien pecó contra Dios y Dios lo restauró. Nosotros vemos a Pedro, que rechazó completamente, dijo que él no conocía a ese hombre, mas sin embargo Cristo lo restauró. Así que no es la pérdida de salvación de lo que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando aquí es de una persona que constantemente está viendo, está siendo apuntada, está recibiendo, está experimentando, está gustando de todo lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de Cristo. Mas sin embargo, en nuestros corazones lo rechazamos. Nunca hemos llegado, ¿verdad?, a completamente ser entregados a Cristo. Vemos esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos el pueblo de Dios en el desierto, ¿verdad? Como parte de la comunidad del pacto, los israelitas caídos pusieron la sangre de los postes de la puerta, comieron el cordero de la Pascua, cruzaron milagrosamente el Mar Rojo, observaron el pilar de nubes de día y fuego de noche, probaron las aguas milagrosas de Mará, comieron maná todos los días del cielo, escucharon la voz de Dios en el Sinaí, juraron que obedecerían a Dios, pero sus corazones se endurecieron por la incredulidad y se apartaron del Dios viviente, incluso después de arrepentirse varias veces. Así que, iglesia, hay algunos de nosotros aquí esta mañana que han sido iluminados por la luz de la palabra de Dios domingo tras domingo, pero sus corazones todavía están oscurecidos. Han probado el don celestial, pero no han comido de la carne. Han compartido en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca ha morado en ustedes. Usted ha probado la buena palabra de Dios, tal como el rey Herodes disfrutó la predicación de Juan el Bautista, pero la suprime y la mata, tal como Herodes hizo con Juan. Has saboreado el poder de la ira venidera, pero no has podido experimentar ese poder en ti. Y estás en peligro de abandonar a Cristo para siempre. Y cuando abandonas a Cristo, abandonas la revelación de Dios, abandonas la salvación de Dios y abandonas la seguridad de Dios. Y el escritor hebreo nos da una ilustración de esto.
Nos dice en el versículo 7 y 8, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esta ilustración nos fortalece aún más el argumento que los que son apóstatas nunca fueron salvos. Porque la ilustración no es de un campo que tenía vida, no es de un campo que tenía vegetación, que tenía fruto y luego lo perdió. La imagen que nos da es de dos tipos diferentes de campos. Uno es fructífero y bendecido y el otro es estéril y maldecido. Y creo que el punto es, si nos hemos sentado en la iglesia con la luz y el espíritu y la palabra y la obra de Dios viniendo a nosotros y bendecidos e incluso formando aún, ¿verdad? Un grado de fruto que ha crecido en nosotros. ¿Es por qué? Es porque Dios nos ha bendecido con su salvación. Pero si nos sentamos en esta iglesia domingo tras domingo, escuchando la palabra, recibiendo la Santa Cena, ¿verdad? Experimentando del Espíritu Santo y su bendición a través de los santos, y nuestro corazón se aparta de Cristo, mis hermanos, no hay otra salvación que Cristo. No hay nada más que Dios pueda hacer por ustedes. Nada, porque ya lo hizo todo. Pero mis hermanos, no nos quedamos ahí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que presar a la madurez? Porque es la voluntad de Dios para sus hijos, porque es la advertencia de Dios para el mundo. Y número 3, porque es la seguridad amorosa de Dios para sus hijos. Miren, el versículo 9 dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque no nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que añade a la salvación. A mí me encantan estos versículos porque es como que, ¿verdad? El predicador, él reconoce de que en el pueblo de Dios, en la viña de Dios, ¿verdad? Están dos tipos de personas. Está lo que a mí me gusta decir, la iglesia visible, que es todo mundo que dice ser parte de la iglesia, que ha profesado Cristo. Pero está la iglesia invisible, que es todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y él reconoce esto, pero él llega al punto donde él quiere asegurar a aquellos que son del Señor. Y él les dice: mis hermanos, no estoy hablando de ustedes. Yo no estoy hablando de ustedes. Sí, esta es una advertencia para el mundo. Es una advertencia para todo aquel que viene y profesa ser cristiano, pero no tiene fruto de salvación. Pero estos no son ustedes. Para ustedes hay esperanza, hay seguridad. Para ustedes estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que añade a la salvación. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros tener seguridad en Cristo? Porque estos versículos muchos pastores los usan para traerle miedo a la congregación. Y de repente, ¿verdad? Todos los cristianos estamos sin seguridad. Estamos pensando: ay, mi madre, perdí mi salvación o qué. Y el pastor hebreo no quiere dejarnos ahí. Él quiere que nosotros tengamos seguridad. Y nos dice, hay 3 cosas rápidamente que les va a dar seguridad. Y lo hace ¿cómo se dice? Al revés, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? La primera cosa es la fe, que es con lo que él termina estos versículos. El versículo 12 dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas.
Mis hermanos, nuestra seguridad está en nuestra fe en Cristo y no tanto en el tamaño de mi fe. Muchas iglesias aquí, especialmente en Miami, hablan, bueno hermano, ¿tienes suficiente fe? ¿Cuánta fe tú tienes? Si tú tienes fe, tú puedes mover montañas. Sí, pero se olvidan que Cristo dijo que la fe era como una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña en el mundo. Quiere decir que no es el tamaño de tu fe lo que te salva, sino el objeto de tu fe, que tu fe está puesta en Cristo. ¿Ve? Entonces, es nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros ponemos el objeto de Cristo, ese es nuestro aseguramiento, nuestra seguridad, ¿verdad? Esa fe nos trae esperanza. Miren el versículo 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. La fe trae una esperanza. La fe me mueve. Me mueve porque mi fe sabe de que yo tengo asegurado el cielo en Cristo Jesús. Entonces yo ya no me desempeño para tratar de ganarme el cielo, sino que yo me desempeño porque vivo una vida en luz de lo que Cristo ya me ha dado. Esa es mi esperanza. Eso es lo que me conmueve. Eso es lo que me transforma. Eso es lo que me hace hacer lo que José Prado hace. Es la esperanza que tengo, que un día estaré cara a cara con mi Salvador. Y por último, el amor. Versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Mis hermanos, la fe en Cristo nos da una esperanza, no en nosotros mismos, no en mis circunstancias, pero una esperanza en Cristo. Y esa esperanza nos conmueve a un amor por su gloria, por su nombre. Pero ese amor por su gloria y por su nombre verticalmente se mueve a amar horizontalmente a mis hermanos. Y si tú amas a Dios y amas al prójimo, es porque Cristo es tu fe y tu esperanza, y has recibido el amor de Él, que ahora tú lo das a los demás. Mis hermanos, vamos a hoy recibir el don perfecto de Dios. Vamos hoy a probar, ¿verdad?, de su cuerpo y de su sangre. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie. Y les voy a pedir, yo sé que tal vez aquí hay dos tipos de personas en esta mañana después de escuchar este mensaje. Habrán algunos de ustedes que estarán pensando, bueno, ¿seré salvo yo o no? Y yo les quiero dar un encouragement, un anhelo, ¿verdad? Porque si tú estás aquí, tú estás pensando, ¿seré salvo? Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti, ¿verdad? Y que tú estás en el lugar adecuado para decir, Señor, dame esa seguridad de tu amor, dame esa seguridad de Cristo, dame esa seguridad de que yo soy tuyo, Señor. Y yo quiero decirte que si tú te arrepientas de tus pecados, que si tú pones tu fe en Cristo, de que tú puedes venir y probar de este sacrificio que Él hizo por ti. Y la segundo tipo de persona es aquel que tal vez se sienta acá y dice, wow, en verdad, yo soy de aquellos que ha probado por tantos años todo lo que Dios tiene en Cristo, pero no me he comprometido a Cristo. No he creído en Él. Lo he rechazado. Domingo tras domingo lo he rechazado. Yo te quiero decir en esta mañana, no lo rechaces más. Él está aquí.
Él está aquí a través de este cuerpo, de esta sangre. Él está aquí, recíbelo en esta mañana. Ahí mismo donde tú estás, ora conmigo. Repite, dice: Señor, perdóname de mis pecados. Señor, sálvame. Dame de tu espíritu, Señor. Yo quiero seguirte a ti, no quiero rechazarte más. No quiero seguir tratando en mis propios desempeños de guardar algún tipo de ley para la justicia. Quiero creer en ti, Señor Jesús. Quiero creer que tú fuiste el que perfectamente obedeciste por mí, que tú fuiste el que murió por mí, el que resucitó por mí. Señor, te quiero a ti. Si tú eres...